En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. En la vida hay muchos tipos de cruces, más grandes, más pequeñas, muchas que son cotidianas. Cada uno de nosotros tiene las suyas. Vamos a ofrecer al Señor la cruz del calor, que estamos padeciendo esta ola de calor, que nos guste o no, tenemos que asumir y llevarla de la mejor manera posible. Mejor ofrecerla al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación, que no llevarla a regañadientes, enfadándonos y enemistándonos con los que están a nuestro lado. Le ofrecemos al Señor nuestras cruces y preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su amor, pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró el miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios están compuestos por distintas partes. Hay una primera parte que son los evangelios de la infancia, no todos los evangelistas hablan de ello, que se refiere a cómo Jesús fue concebido, cómo Jesús nace y cómo la Virgen María y San José tienen que marcharse deprisa y corriendo porque Herodes quiere matar al niño. Y después de ese periplo en Egipto, después de que vuelvan a Israel, tiene lugar gran parte de lo que es la vida oculta de Cristo, de la que no hablan nada los evangelios. Después los evangelios afrontan la parte más nuclear del mismo, que es la parte en la que Jesús empieza a predicar. Los teólogos denominan a esta parte vida pública de Cristo. Y la vida pública de Cristo está compuesta por dos grandes partes. Por una parte, las cosas que hace; por otra, las palabras que predica. Es decir, por una parte, los milagros, las obras que realiza el Señor como mensajero de la gracia de Dios Padre, y por otra parte, la predicación sobre el reino, sobre la salvación, sobre la victoria de Dios sobre el pecado. La última parte de los evangelios es la dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Me conforta, sinceramente hablando, que el Señor dedique gran parte de su vida pública a hacer milagros. No hacía milagros como uno va a una fiesta o a un circo a ver un espectáculo. Hacía milagros primero porque el Señor es el Señor y puede hacerlos. Y en segundo lugar, porque tenía compasión, misericordia de los que estaban sufriendo. La semana pasada escuchábamos cómo Jesús, después de predicar a la gente porque andaban como ovejas que no tienen pastor, siente lástima de ellos. Es la hora de la comida, no han comido nada, van a quedar desfallecidos.
y entonces multiplica los panes y los peces, porque puede, porque quiere y porque siente lástima, hace suyo los problemas de los demás. Como digo, esto me reconforta mucho. Me reconforta mucho porque no tenemos que tener miedo a tener dudas. No tenemos que tener miedo, en algunas ocasiones, a sentir que necesitamos que el Señor nos sostenga. No pasa nada, el Señor te conoce tanto como que te creó y por lo tanto conoce tus necesidades. Tan es así que Él se antepone a tus necesidades y te da lo que necesitas para sostenerte y cuidarte. Los milagros no son solamente portentos, son ante todo pruebas del amor de Dios. Son ante todo momentos donde el Señor apuntala la débil fe de aquellos que le siguen y que van a tener que ser sus testigos en medio del mundo. Y por lo tanto, nosotros que somos miembros de la Iglesia, que formamos parte de esto que denominamos cuerpo místico de Cristo, y que tenemos nuestras dificultades, nuestras cruces, nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos, los momentos donde nuestra fe parece inquebrantable y aquellos momentos donde, debido a los problemas de la vida, te vienes abajo, debido a tus limitaciones, te vienes abajo y dices, pero ¿merece la pena volver a confesarse? ¿O de qué vale volver a esforzarse? Si soy tan débil y por más que quiero luchar, vuelvo a caer. Confía en el Señor. Él te conoce. Él sabe lo que necesitas. Él te ama y te quiere a pesar de tus miserias. Y por lo tanto, no tengas miedo a mostrarle al Señor lo que necesitas, a pedirle al Señor auxilio, a decirle al Señor, sosténme que me hundo. El principal problema no está en Dios, está en nosotros. El principal problema, para que no seamos cada día más santos, para que no avancemos, no está en que el Señor no nos dé lo que necesitamos, sino en que nosotros sentimos vergüenza y muchas veces, por mor de esta vergüenza, en lugar de pedir ayuda, lo que hacemos es alejarnos del Señor. Has caído. Ojalá y no lo hubieras hecho. Has tropezado porque eres débil. Vuelve a levantarte. No tengas miedo. ¿Para qué si no Cristo instituyó los sacramentos, que son signos, auxilios del amor de Dios, para nuestro sustento y nuestro bien? ¿Por qué tener miedo, por tanto, en acercarnos al Señor que instituyó los sacramentos para nuestro auxilio, consuelo, para perdonarnos y darnos su gracia y su amor? Entonces, lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy, todos necesitamos pruebas, todos necesitamos que el Señor nos sostenga, todos tenemos en algún momento de la vida momentos de debilidad, donde nuestra fe, que pensábamos que era una fe que no se iba a resquebrajar, a veces se tambalea. No digo que se pierda, pero sí se tambalea. Lo que tenemos que hacer es acudir a Cristo. Él es el que nos da seguridad y certeza. Como le dijo a sus discípulos cuando pensaban que era un fantasma, no tengáis miedo, soy yo. Y cada vez que tú te acercas al Señor, cuando haces oración, cuando confiesas, cuando comulgas porque estás en gracia, experimentas la paz de Dios y la fuerza de su gracia. Y porque experimentamos esa paz y la fuerza de la gracia de Dios, tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en el poder de Dios. A Dios no le espanta tu miseria, a Dios le duele tu tibieza. ¿Y cuál es la diferencia entre un pecador y un tibio? Los dos pecan, pero la diferencia está en que el pecador se arrepiente y el tibio no se arrepiente. Juega con Dios, cree que puede jugar con Dios. Nosotros sabemos que somos débiles y por eso no nos fiamos de nuestras fuerzas, nos confiamos de Dios y ponemos nuestra vida en sus manos. Yo llevo ya más de 21 años de sacerdote y a lo largo de estos muchos años me siento la persona más feliz del mundo, el Javier más feliz del mundo. Vosotros os sentiréis los más felices del mundo vosotros.
A lo largo de estos años de sacerdocio he encontrado consuelo en una de las oraciones que mi arzobispo cardenal, cuando me ordenó, pronunció. Está en el ritual de ordenación de presbíteros. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevará a término. No nos fiamos de nuestras fuerzas. Los sacerdotes somos polvo, tenemos miserias, caemos, pero confiamos en aquel que nos llamó a este camino. Confiamos en aquel que nos creó y que nos llamó a seguirle a Él, y que por lo tanto no son nuestras fuerzas, no son nuestras palabras, es el Señor el que, sirviéndose de nosotros, que somos polvo, podrá llevar a cabo la obra de la salvación. Por eso no tengamos miedo a las caídas, tengamos miedo a la tibieza, a jugar con Dios, a no amarle, a no intentar corresponderle y por lo tanto a no fiarnos del poder de la gracia. En segundo lugar, la experiencia de Pedro es la experiencia de un enamorado. Los demás hubieran querido seguir al Señor, hubieran deseado caminar sobre las aguas, pero les faltó aquello que Pedro tenía. Pedro era un bravucón, se le iba la fuerza por la boca, pero tenía el corazón lleno de amor. El Señor lo sabía, porque le conocía. No tengamos miedo en mostrarnos con Dios como somos. No tengamos miedo en no tener reparo, en abrir nuestro corazón a Cristo. Él te conoce y te quiere como eres. Exprésale tus necesidades, exprésale tus miedos, tus temores. No pasa nada, el Señor te conoce. Lo que te pide es que te fíes de Él, pero no intentes guardarte nada. No intentes en tu interior decir, bueno, pues esto no se lo voy a decir al Señor. Lo sabe, lo ve. Tienes que ser transparente. No juegues con Dios. Sé transparente, mostrándole al Señor tu amor hacia Él y tu confianza plena en el poder de la gracia. Cristo hizo milagros porque es el Todopoderoso. Nosotros creemos y sabemos que Él es el Salvador. Y por eso confiamos en su poder. Por eso una y otra vez le decimos aquello que Pedro le dijo. ¿A quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tienes problemas? Ven a rezar. ¿Tienes dificultades? ¿Te faltan fuerzas? Ven a encontrar en Cristo la gracia y la fuerza del amor de Dios. Sin Él estamos perdidos. Con Él lo podemos hacer todo. Vivimos tiempos difíciles. La Iglesia está atravesando por momentos quizás más difíciles que nunca en la historia de la humanidad. Momentos donde eso que dijo Pablo VI se cumple. El humo del infierno se ha colado por las puertas de la Iglesia. Pero si como Pedro lo que mueve nuestro corazón y nuestra relación con Él es el amor, estoy seguro que seremos buenos colaboradores de Dios en la obra de la salvación. Polvo somos, pero polvo enamorado, como decía Quevedo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está asentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con todo el corazón y con toda el alma, pidamos, hermanos, al Señor que nos escuche. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de fe y de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto, para que el Señor les consuele su dolor, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Román, Ana María, Raúl, Juan Pedro, Concha, Margarita, Ángel, Eulogio, Jaime, Luis, Magdaleno, Juan Pablo, familia de las Peñas Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. También, como Pedro, muchas veces los miedos, los temores, el cansancio nos hace hundirnos en la vida. Pero el Señor, que siempre está cercano a nosotros, nos rescata, nos auxilia. Ese es el testimonio que nuestra sociedad necesita, la del de un Dios que, porque nos ama, entregó a su Hijo al mundo, la de un Dios que, para evitar que vivamos en la tiniebla, ilumina nuestra conciencia. Y por eso tenemos que ser personas que no somos veletas, que intentamos ser personas fieles a nuestras convicciones para dar ejemplo y testimonio de que creemos en la verdad, en la justicia y en la misericordia divina. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para colaborar con Él en la obra de la salvación y ser testimonio de su amor en medio del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El próximo sábado, si no me equivoco, es día 15 de agosto. Y el 15 de agosto celebramos la fiesta de nuestra Madre, la Virgen María, la fiesta de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos. Es día de precepto y por lo tanto, estéis donde estéis, debéis ir a misa. Aquí tendremos ese sábado las 3 misas de un domingo en horario de verano, pero ya podéis cumplir con el precepto viniendo el viernes por la tarde, que ya será víspera de la Asunción. No vale un 2 por 1, es decir, si el sábado por la tarde vais a misa, no os vale para la fiesta de la Asunción y para el domingo. Con Dios no podemos jugar de esa manera, hemos de ser agradecidos. Aparte que es la fiesta de nuestra Madre, y en España estamos en la tierra de María, por lo tanto tenemos que venir a darle gracias y también a ofrecernos. Que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, respirirebe, a te suspiramos, vermente serpentes, in ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos a nos volver. Et Jesús benedictus